Que la paz, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, amados hermanos. Paz a vosotros. Sean todos bienvenidos a continuar con el gran día del Shabbat, con el gran día del sábado, para honra y gloria del Santo de Israel. Por lo cual, hermanos, vamos a dar inicio a esta parte vespertina del gran día, poniéndonos de cita para proclamar dicho momento, dicho día, a través de nuestras sagradas escrituras, poniéndonos de cita a través del libro de Levítico, el libro sacerdotal, Levítico en su capítulo 23, Levítico en su capítulo 23, versos que van del 1 al verso 3. Levítico 23, verso del 1 al verso 3. Y de esta manera podemos notar la observancia de este gran día instituido por el Eterno a través de la ley de las solemnidades, de las santas convocaciones. Mikrae Kodesh. Leamos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. Amén. Así lo menciona la Torá, así lo menciona Levítico capítulo 23, versos del 1 al 3, como un precepto, como un mandamiento. Por lo cual, vamos, hermanos, a orar a nuestro Dios para agradecerle este día, este momento en el cual nos ha dado la oportunidad, desde el recibimiento de este día hasta este instante, dedicarle un culto a su gran nombre y por medio de su Hijo amado Jesús nuestro Mesías. Les invito a inclinar vuestra cerviz, a llevar esta oración unánimes, todos en un mismo pensamiento, para agradecerle a nuestro Dios en este gran día. Inclinemos vuestra cerviz. Eterno Dios que moras en las alturas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, bendito y alabado sea tu nombre, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y a través de ello nos has ordenado observar este santo y bendito día. Gracias te damos por la vida, por la salud, por los medios, porque nos has concedido la oportunidad, Padre eterno, de llegar hasta este momento. Y ahora, en este gran día, tu pueblo, que ha tenido a bien recibir el día, participar, Señor, en lo que ha transcurrido este gran momento, y ahora, Señor, nuevamente en esta recta final del día del Shabbat, continuamos, Padre eterno, en comunión con tu santo y bendito Espíritu, por lo cual te agradecemos, Todopoderoso, la salud, la vida, los medios y esta gran oportunidad. Sabes, eterno Dios, que todo lo hacemos para honra y gloria de tu santo nombre y reconociendo a tu Hijo amado, nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, que tú recibas con agrado, eterno Dios, toda alabanza presente, toda oración. Por lo cual, eterno Dios, todo esto lo elevamos ante ti por su gran nombre. Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Mesías, por quien bendito seas, juntamente con tu santo y bendito Espíritu, desde ahora y por todos los siglos de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a elevar al Eterno nuestro Dios una alabanza, un cántico que precisamente haga de este gran día un día de alegría, un día de gozo. Por lo cual vamos a continuar reconociendo a nuestro Dios como el Santo de Israel. Lo vamos a hacer a través del profeta Isaías. Les invito, por favor, a ponernos de cita con el profeta Isaías en su capítulo 12,
verso 6. Isaías 12, verso 6. Y de igual manera, para honra y gloria de nuestro Dios. Isaías 12, verso 6. Amén. Vamos a entonar esta alabanza. Cantemos. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Para honra y gloria del Dios de Israel, por medio de su amado Hijo, nuestro Mesías, que Él reciba, hermanos, toda honra, toda alabanza, en la cual, a través de este cántico, expresamos a nuestro Dios la gran alegría que nos trae el participar de este día. Bien, vamos a prepararnos para reconocer y continuar confirmando la unidad del Todopoderoso, el Shema Israel, trayendo a nuestra memoria e inclusive poniéndonos de cita con el quinto libro de Moisés en su capítulo 6, versos que van del 4 al 9, recordando la unidad 3 veces, la bendición al gran nombre de nuestro Dios, y asimismo culminar del 5 al 9. Amén. Bien. Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 9. Dice así, leamos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Bendito sea su nombre y bendito sea su reino glorioso para siempre. Amén. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Bien, hermanos, asimismo, recordando la gran importancia que tiene la ley, los 10 mandamientos, para cada uno de los hijos del Todopoderoso, vamos a darle lectura al libro de los Salmos, en su capítulo 78. Salmo capítulo 78, versos del 1 al 7. Salmo capítulo 78, versos del 1 al 7, respetando
sus puntos gramaticales a esta porción, recordando, hermanos, la importancia que tiene el repetir, el transmitir los mandamientos del Eterno de generación en generación. ¿Con qué propósito? El último verso nos los dice. Vamos a leerlo en forma corrida, respetando sus puntos gramaticales. Salmo 78, del 1 al 7. Amén. Leamos. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos. Amén. Este es el propósito, este es el motivo por el cual es necesario, como padres, transmitir la Torá, transmitir las enseñanzas, transmitir los mandamientos a las generaciones que vienen. Por lo cual, llega el momento de elevar otra oración para pedir la anuencia del Santo Espíritu de nuestro Dios, para que nos dé el entendimiento necesario, para que nos haga recordar todas aquellas cosas de suma importancia que dijeron los profetas, que dijo su Hijo amado, nuestro Mesías, y que van a servirnos sobre todo para que podamos ir camino hacia nuestra redención. Por lo cual, vamos a inclinar vuestra cerviz nuevamente con reverencia. Bendito Dios que moras en las alturas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Alabado y santificado sea tu nombre, eterno Dios, en este gran día de Shabbat, que nos das la oportunidad de poder allegarnos ante ti, y asimismo, todopoderoso, poder elevar esta oración para suplicarte que nos des el entendimiento necesario, la sabiduría, eterno Dios, que podamos abrir tu palabra, hablar, Señor, de ella, y que asimismo podamos, Padre nuestro, transmitirla como a ti te agrada. Que sean palabras, eterno Dios, que salen de tus sagrados escritos, que alejes de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que pueda impedir la comunión contigo en este día, y que nuestros labios sean tocados con ese carbón encendido, para que sean la palabra, Señor, como tú la has mandado. Bendito sea tu nombre, eterno Dios, por todos los siglos de los siglos, en el nombre de tu muy amado Hijo, nuestro Señor Jesús el Mesías, por quien bendito seas, juntamente con tu santo y bendito Espíritu, desde ahora y por todos los siglos de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, antes de tomar vuestros lugares, vamos a darle lectura al libro de los Salmos para poder participar de lo que es la unidad, un mismo pensamiento, un mismo sentir, dijera el apóstol Pablo, y el rey David ya lo había confirmado de qué manera al Eterno le agrada que esté su congregación, sus hijos. En esta ocasión, a lo mejor no físicamente, pero en comunión con su santo y bendito Espíritu, como un solo hombre. Amén. Salmo 133. Salmo 133. A una sola voz, respetando sus puntos gramaticales. Amén. Leamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Les invito a tomar vuestros lugares. Bien, hermanos, gracias a nuestro Dios, nos encontramos nuevamente en este gran día de Shabbat. Bien, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando o escudriñando en las Sagradas Escrituras acerca de la serie de Yeshua HaMashiach Israel, o Jesús el Mesías de Israel, analizábamos varias secciones, entre ellas la anterior, que llevó como título El linaje del Mesías. Y tocamos ahí, que dentro de la profecía había una línea de la cual este varón tenía que venir. Tocamos y vimos acerca de que tenía que descender de esa línea de reyes a la cual pertenecía el rey David, y de la cual provenía, como vimos a través de Lucas, por mencionar, la línea cronológica en el aspecto de la descendencia, como por cada uno de estos varones, a través del tiempo, descendía también José. En este caso, José el carpintero, el cual se casa, se junta con esta Miriam, y de ahí viene lo que es el Mesías Jesús. Vimos también que este varón es netamente un varón judío. Jesús, el Mesías de Israel que nosotros predicamos, del cual hablamos, en el cual creemos, sabemos, hermanos, que su linaje es netamente judío. Por lo cual, antes de continuar con esta serie de Jesús, el Mesías de Israel, voy a hacer un paréntesis, porque me llamó mucho la atención para poder introducir o abarcar dos enseñanzas, que ahorita vamos a ver. La enseñanza que lleva como título, el título de nuestra enseñanza es Nuestras raíces espirituales son judías. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver el judaísmo con cada uno de nosotros? ¿O qué identidad podemos tener con ello? Principalmente, ¿por qué? Por lo que habíamos venido viendo en estas enseñanzas. Si este varón llamado Jesús, el Mesías de Israel, fue judío, tuvo que haber tenido bases judías. Por ende, en el caso de él, desciende de una línea precisamente de la tribu de Judá, cuarto hijo del patriarca Jacob o Jacob. Bien, ¿y nosotros cómo es que pueden nuestras raíces espirituales provenir del judaísmo o del término judío? Como vemos el título de nuestra enseñanza es Nuestras raíces espirituales son judías. Por eso les voy a pedir, de la manera que siempre se les ha comentado, pongamos atención y llevemos la línea en la enseñanza para que podamos notar la manera en que el pueblo gentil forma parte de este pueblo. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo podemos saber que nuestras congregaciones, denominadas comunidades israelitas, tienen que ver con la doctrina del Dios de Israel, tienen que ver con la doctrina judía? Amén. Bien.
Por lo tanto, en esta enseñanza vamos a ver este título, porque decía yo que iba a hacer un paréntesis para introducir dos enseñanzas, porque esta es precisamente nuestras raíces espirituales son judías, y va a haber otra, Dios nos permita el aliento de la vida, porque nos van a surgir también preguntas. Bueno, entonces, ¿quién es judío? ¿O qué es ser judío? Esa es otra, porque también de igual manera pueden surgir algunas de estas preguntas. Pero bien, iniciamos. Hoy en la actualidad, hermanos, hoy en la actualidad hay un sinnúmero de religiones, de doctrinas, de sectas, de iglesias o de congregaciones. Y todas, hermanos, si ustedes le preguntan a cada una de ellas, les van a decir que ellas tienen la verdad. Pero ahí es donde surgiría la pregunta. ¿Qué deberían preguntarse esta gente para confirmar que verdaderamente están en la verdad? El Eterno, que bendito sea su nombre, a través del profeta Jeremías, nos responde a esa pregunta. Si hay en alguna persona la duda de en qué lugar se encuentra, en qué congregación, en qué iglesia, en qué doctrina se encuentra practicando y pueda saber si está en la verdad, un consejo que nos da el Eterno a través del profeta Jeremías es el siguiente. Jeremías, capítulo 6, verso 16. Vamos a la escritura. Jeremías, capítulo 6, verso 16. Dice lo siguiente. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Si alguien quiere saber en qué lugar se encuentra doctrinalmente, o a qué comunidades pertenece, o qué camino es el que está llevando, que la mayoría, le vuelvo a repetir, si ustedes les preguntan a quien quieran y a quien gusten, van a decirle, estoy yo en la verdad. Vamos a la ley y al testimonio, que es una de las leyes precisamente, o una de las reglas que Comunidad Israelita utiliza para confirmar que lo que cada uno de vosotros profesa o cree está verdaderamente plantado en la verdad. Este verso nos responde precisamente a esa pregunta. En el sentido figurado, la palabra, hermanos, camino, significa el curso de una vida, ¿sí? Este proviene del hebreo derek, la palabra derek, que es camino. Dice el verso, pregunta por las sendas antiguas, netivot olam. En la antigüedad había muchas sendas, pero entre ellas dice, pregunta por el buen camino. No dice pregunta por los caminos, dice pregunta por el buen camino y andad por él. Por esa razón, uno de los varones que nos confirma estas palabras y que tenía como regla estas que dice el profeta Jeremías fue el apóstol Pablo. Veamos Hechos capítulo 24 verso 14. Hechos capítulo 24 verso 14. Esto es para irnos ubicando en qué lugar nos encontramos, cuáles son nuestras bases doctrinales,
cuáles son nuestras bases espirituales a las que estamos o de las que estamos hablando. Hechos capítulo 24, verso 14 dice así. Dice así. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que muchos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están, ¿dónde? En la ley, y en los profetas están escritas. Esta era una regla que tenía el apóstol Pablo, y esta misma regla, hermanos, tenemos cada uno de nosotros. Saber que una senda es un camino, esto es sinónimo de una conducta que se lleva, de una manera de conducirse, de una instrucción o de una doctrina. Camino, senda, sinónimos de conducta, de manera de estar instruido, de la manera en que llevas una doctrina o cómo te estás conduciendo. Luego entonces, ¿y nosotros en qué nos basamos para saber que estamos en la verdad? Lógico que vamos a decir que en lo que está escrito. Probablemente cada uno de nosotros nos basamos, hermanos, en muchas razones, pero eso sí, deben estar en la ley, en los profetas, en los salmos o en las sagradas escrituras. He ahí lo que decíamos hace un momento. Tenemos que hablar a la ley y al testimonio. Por mencionar Isaías capítulo 8, verso 20. Bien, las congregaciones, las comunidades, las iglesias, si quieren llamarles, del Brit Hadashah o del pacto renovado, hunden sus raíces, hermanos, en el judaísmo. Es así como el apóstol Pablo lo confirma a cada congregación que dirigió sus cartas. Por ejemplo, la congregación que estaba en Roma, que aunque en otro tiempo les dice eran siervos del pecado, hoy habían obedecido o conocido una doctrina, un camino o una senda que los hacía siervos, pero ahora siervos de la justicia. Si antes eran una cosa, ahora con esta nueva doctrina, con esta nueva senda, con este nuevo camino que han conocido, ahora sí son siervos, pero ahora siervos de la ¿qué? De la justicia y ya no del pecado y de la muerte. Dice Romanos capítulo 6, verso 16 al 18. Romanos capítulo 6, verso 16 al verso 18. Dice así: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Por esa razón, les comentaba yo, hermanos, que el apóstol Pablo confirma que precisamente cuando él mandaba sus mensajes o sus cartas a cualquier congregación, ya de lo que es el pacto renovado o de los tiempos de Jesús en adelante hacia acá, a todas aquellas congregaciones o comunidades les decía: han obedecido a aquella forma de doctrina. ¿Cuál? La que él mismo
había conocido por medio de quién? Del Mesías Jesús. ¿Por qué? Porque antes, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, sus conceptos, sus ideas, de acuerdo a lo que según estaba bien, estaban en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso hubo un ¿qué? Un cambio en este personaje para poder entender cuál era verdaderamente las bases que se habían desviado y que el mismo Mesías Jesús había otra vez que redireccionado. Bien, dice Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 12 al 14. Efesios capítulo 2, versos del 12 al 14. Dice así: que en aquel tiempo estabais sin el Mesías, en aquel tiempo estabais sin el ungido, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en el Mesías Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estas palabras, cada vez les digo que iba o que mandaba sus cartas el apóstol Pablo a las comunidades del Brit Hadashah, del pacto renovado, siempre les hacía recordar la doctrina la cual ellos tenían y sabían, a la cual habían sido ¿qué? Enseñados. ¿Por quién? Por los apóstoles, por el Mesías Jesús, por todas aquellas congregaciones. Por esa razón, la cual, hermanos, de la cual ahora estas congregaciones formaban parte de una congregación del Dios de Israel. Cuando los habían adoptado como hijos por creer en el nombre de quién? Del Eterno, en el nombre del Hijo. Porque ahora entendían, hermanos, cuáles eran sus ¿qué? Sus bases, sus raíces, de dónde venía este conocimiento. Es erróneo, oigan lo que les digo, es erróneo que mucha gente piense que de Jesús para acá es otra religión, es otra doctrina, que nada tiene que ver con la doctrina en las escrituras del Hebreas o del Antiguo Pacto. Esta doctrina tenía sus raíces, hermanos, desde tiempos atrás. Y lo había dicho, como escuchamos, el profeta Jeremías. Pregunta por el buen camino, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que estas palabras concuerdan con las mismas palabras que dijera el Maestro Jesús. Mi yugo es fácil y ligera ¿qué? Mi carga. Y todos aquellos, venid y os haré ¿qué? Descansar. Esas son las palabras del Maestro. Y concuerdan precisamente ¿por qué? Porque la idea del mensaje, de la doctrina de salvación, de redención, estaban, hermanos, desde la antigüedad. Por eso Juan capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente. Juan capítulo 1, Juan 1, verso 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos
de Dios a los que creen en su nombre. Y estamos hablando ¿de quién? De todos aquellos que iban a creer en el nombre de Jesús de Nazaret, que bendito sea su nombre, porque traía la doctrina del Dios de ¿qué? De Israel. Y sus bases o raíces eran netamente judías, como lo hemos visto a través de lo que habíamos hablado de este varón llamado Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos, ahora este nombre de ser llamados hijos del Dios de Israel, ¿sí? Ahora es ganada por la sangre de aquel varón justo, judío y obediente, para que se cumpliera la promesa a Abraham, constituyéndose un pueblo de buenas obras. Al ser obedientes, al creer en el nombre de Jesús, la sangre del Mesías los iba a limpiar y los iba a alejar de ser reos de muerte o siervos del pecado, para ahora, a través de la obediencia, poder pasar a ser constituidos pueblo de buenas obras. Veamos qué dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Esta es otra de las cartas también a este varón. A Tito, perdón, dije Timoteo, pero no, es Tito. Tito, capítulo 2, verso 14. Tito 2, verso 14. Dice, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Quién? El Mesías Jesús. Y recuerdan que dentro de lo que vimos a través de Daniel capítulo 9, dice que el Mesías Jesús tiene varias misiones. Entre ellas, quitar la impiedad, destruir el pecado, ungir al Santo de los Santos y una serie de misiones que más adelante vamos otra vez a ¿qué? A ver dentro de las enseñanzas que estamos analizando. Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y vean que no dice y dos pueblos propios. No, habla de uno, como cuando vimos a través también de la escritura, o vamos a ver qué dice Gálatas, a ver, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 14 al 16, sí, es esta parte. Esta parte también ya la habíamos notado anteriormente en otra enseñanza, que no dice de las simientes, sino de una. Veamos. Dice capítulo 3 de Gálatas, verso 14 al 16. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo, la cual es el ungido o la cual es el Mesías. ¿Y esto qué indica? Si yo pregunto, ¿cuál es la simiente de Abraham? Lógico que me van a decir, Israel. ¿Y qué tengo yo que ver con Israel? De esta manera, las congregaciones del Brit Hadashah y todas aquellas que se levantaron y todos aquellos que creyeron, llámese judíos, llámese gentiles, van a ser incorporados, hermanos, en un solo pueblo especial, como dijera Tito, de buenas obras. Entonces, podemos considerar, hermanos,
en el sentido que un varón llamado Esteban, el diácono Esteban, vamos a considerar y vamos a ponernos en el concepto que hablaba este varón llamado Esteban. Vamos a considerar en el sentido que el diácono Esteban lo comenta, que el pueblo hebreo en tiempos del profeta Moisés es considerada la congregación de Dios en el desierto. Cuando Esteban habla y habla de una congregación, es considerada la congregación de Dios en el desierto. Ese era un grupo, ese era un pueblo, ese era un... ¿cómo podría decirles? Pues una congregación, como dice, vamos a escuchar las lecturas y sobre eso vamos a considerar que a esto se estaba refiriendo Esteban cuando hace el comentario. Entendamos entonces que el pueblo hebreo en los tiempos del profeta Moisés es considerado como la congregación de Dios en el desierto. Veamos, Hechos capítulo 7, verso 38. Hechos capítulo 7, verso 38. Dice así: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto y con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. ¿Qué está hablando? ¿De quién? De Moisés. ¿Y está hablando de quién? De aquel que estuvo en la congregación en el desierto. Aquel que estuvo con este grupo de personas. Aquel que estuvo con esta porción de pueblo. Aquel que estuvo con aquellos que Dios había sacado ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Vamos a ver Isaías capítulo 63, versos 9 al 14. Isaías capítulo 63, versos 9 al 14. Dice así: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos, ¿quiénes? La congregación de Dios en el desierto. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Empero acordóse de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como el caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu del Señor los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Qué sucedió con la congregación de Dios en el desierto? A causa, hermano, de su constante rebelión, esta congregación de la que estamos hablando fue terriblemente avasallada y humillada, esparcida y contaminada entre los pueblos extraños. Lo había profetizado el profeta Moisés. Dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 49 al 51. Deuteronomio, capítulo 28, versos 49 al 51. Dice así: Señor, o el Señor traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano,
ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y aquella congregación de Dios, la del desierto, por su rebelión, porque fue, hermanos, rebelde a los mandamientos del Eterno, a sus profetas, a sus enviados por Dios. Posteriormente, hermanos, de acuerdo a estas palabras del profeta Moisés, babilonios, medos, persas, griegos, romanos pasaron sobre ella. De tal forma que cuando vino Jesús, el Mesías, se conmovió, hermanos, al verlos esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Así lo había dicho Isaías. ¿Dónde está aquel que había pastoreado a mi pueblo? Así Jesús vio, hermanos, también cuando vino a la tierra a su pueblo. Zacarías, capítulo 1, verso 18 al 21. Zacarías, capítulo 1, verso 18 al 21. Dice así: Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y respondióme, estos son los cuernos que aventaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Mostróme luego el Señor 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y respondióme diciendo, estos son los 4 que aventaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las gentes que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para aventarlos. Esto vino sobre el pueblo, sobre la congregación, de todos aquellos que se habían levantado, hermanos, y se habían rebelado ¿contra quién? Contra Dios. No creyendo a sus preceptos, no cumpliendo sus mandamientos, siendo rebeldes. Y por esa causa les vino, hermanos, graves consecuencias. El maestro dice, Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. Mateo capítulo 9, versos 36 al 38. Dice así: Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo vio a las ovejas? Esparcidas. Había mies, había que doctrinar, había que recordar, había que alimentar a esas ovejas. Sí. Faltaban, dice aquí, obreros. Por esa razón, él levanta este ministerio y lo empieza, hermanos, a reforzar, a darles valor, a darles fuerza, a darles de su Santo Espíritu, a revelarles, a recordarles todas las cosas que había dicho ¿quién? La ley, los salmos y los profetas, y orientar a su pueblo de la manera en que obedecieran y escucharan la voz de ¿quién? En este caso, del Hijo. Pero la voz del Hijo es la voz de ¿quién? Del Padre. Por lo tanto, toda la enseñanza, doctrina y predicaciones como los profetas
y del mismo Jesús, nuestro Mesías, hermanos, fueron dirigidas principalmente al pueblo judío. Y aquellos que la recibieron del mismo pueblo judío fueron considerados la elección de gracia. Por esa razón, decía, he venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuperar, hermanos, la doctrina, limpiar toda aquella levadura que muchas veces le dijo a sus apóstoles, cuídense de la levadura de los escribas y de los fariseos. Y no era otra cosa, hermanos, que todo mandamiento de hombre, todo tradicionalismo, toda doctrina que no estaba basada en la ley de nuestro Dios, en los profetas, o que habían dicho todos aquellos varones que habían sido enviados. Dice Romanos, capítulo 11, verso 3 al 7. Romanos, capítulo 11, verso 3 al 7. Romanos 11, 3 al 7. Dice así: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han destruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. ¿Quién dijo esto? Elías, en los tiempos de Elías. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de ¿quién? De Baal. Como quienes sí, el mismo pueblo. Pero en este caso siempre ha quedado, hermanos, una reliquia. Siempre han quedado, hermanos, aquellos que le han recibido, aquellos que han sido considerados la elección. Por esa razón dice que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si fuera por las obras, Y si fuera por las obras, pues entonces ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Dice el 7, que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. ¿Qué pues? Esa es la pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Gálatas 6:16. Gálatas capítulo 6, verso 16. ¿Qué dice? Dice así: y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos, y misericordia, y sobre el Israel de Dios. ¿Hay un Israel especial? Sí, un Israel que ha obedecido, que se ha mantenido, que ha cumplido, que ha obedecido, que ha creído en el Mesías, que sigue llevando la doctrina pura que fue transmitida a Abraham en obediencia, y así Abraham a sus hijos, y así sucesivamente hasta nuestros días. Romanos 1:16. ¿Qué dice? Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. ¿A quién primero? Al judío, y también al griego, y también al gentil. Ese es el propósito, hermanos. Esa es la misión. Esta es la base de la cual toda
congregación, toda iglesia, toda doctrina que quiera hacerse una evaluación, un examen, si verdaderamente se encuentra en la doctrina verdadera, tiene que poner sus miras si sus raíces espirituales son judías. Amén. Bien. Estos judíos, hermanos, que recibieron al Mesías, fueron colocados por fundamento de la nueva congregación de Israel. Si hablamos de la congregación de Dios en el desierto, esta es la nueva congregación de Israel, la cual el Mesías Jesús, ¿sí?, vino a ¿qué? A formar un nuevo pacto, como lo había dicho el profeta Jeremías. Todo lo que había hecho el pueblo hebreo a través de la desobediencia y del alejarse de Dios, pero manteniendo una línea que creía en el Eterno y que cumplía y obedecía, o la elección, entonces, hermanos, empieza a encaminarse esa nueva congregación de Israel. Cumpliéndose así la misión, hermanos, que Israel como pueblo tenía sobre las naciones y que no pudo cumplir. ¿Cuál era esa misión que tenía Israel como pueblo, hermanos? Tenía que ser jefe y maestro a las naciones. La doctrina que venía desde Abraham, desde todos aquellos varones a los cuales el Eterno había escogido, desde que tuvo que evangelizar a Abraham para que en él fueran benditas todas las familias de la tierra, por medio de este patriarca, por medio de la fe, por medio de creer en el Mesías Jesús, tenía Israel, hermanos, que enseñárselas al pueblo gentil, sacarlos de la idolatría, para que creyeran en el Eterno, el Santo de Israel, y de esa manera cumpliera lo que dice Isaías, capítulo 55, verso 4 y verso 5. Isaías, capítulo 55, verso 4 y verso 5. Dice así: He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa del Eterno tu Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado. Esto para el pueblo hebreo, en los tiempos del profeta Isaías. Pero lógico, tenía una proyección que nos llevaba también a que esto lo tenía que cumplir ¿quién? El Mesías también, el Mesías Jesús. Por eso dice Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Efesios capítulo, epístola a los de Éfeso, capítulo 2, versos 20 al 22. Dice así: edificando sobre el fundamento de los apóstoles. Vámonos hacia atrás, por llamarlo así. Apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, el cual, compaginando el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, no en letra. Que esto también va a ser de gran utilidad para cuando veamos la enseñanza. ¿Quién es judío? ¿O qué es ser judío? La otra cita, 1 Corintios capítulo 1, verso 10 y 11. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 y verso 11. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos,
por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, debe haber unidad ¿en quién? En el Mesías Jesús. Pero aquí, de alguna forma, ¿sí? Como si hubiera dos pueblos diferentes, como si hubiese dos pueblos separados. No, que nuestra mentalidad, nuestras bases doctrinales estén fundadas en los profetas, en la ley, que en lo mismo debe estar el pueblo hebreo, el pueblo natural o el pueblo judío. Por esa razón, fueron judíos los primeros que recibieron el nombre de iglesias, congregaciones, sinagogas del Dios de Israel, porque con ellos fue celebrado el Brit Hadashah, o el pacto renovado o nuevo pacto, como lo había dicho el profeta Jeremías. Veamos, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Dice así: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Todos ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. En sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cuando el Mesías vino, hizo un nuevo pacto con el pueblo gentil. Me refiero que si había algún gentil ahí, no. Lo hizo con el pueblo judío. Y la indicación, después que fuera, y primeramente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces se abre la puerta también para el pueblo gentil, por medio de este varón que había otra vez direccionado la misión que tenía o que tiene el pueblo hebreo de adoctrinar, enseñarle las bases de la doctrina del Dios de Israel o del judaísmo bíblico a todas las gentes. Hebreos capítulo 8 versos 8 al 10. Hebreos capítulo 8 verso 8 al 10. Hebreos capítulo 8 verso 8 al 10. Dice así: Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. ¿Y esto quién se lo dice? El apóstol Pablo, después que entendió la misión del Mesías, su advenimiento, lo que tenía que suceder, y le habla a ¿quiénes? A los judíos, porque precisamente la carta se llama a los hebreos. Por esa razón, lo mismo que habían dicho los profetas. Mucha gente dice, es que ya ves, el antiguo pacto ya es antiguo, ya hay que desecharlo, o malamente llamado testamento. Ya, eso ya quedó atrás.
Y como quedó atrás aquello, quedaron atrás las leyes, quedaron atrás los mandamientos, quedaron atrás las solemnidades, quedaron atrás todo aquello. Y no, hermanos, no. Esas son las bases, esas son las raíces por las cuales, hermanos, se levantaron otra vez las congregaciones del Dios de Israel para hacerlas ahora un solo pueblo entre el gentil, el judío, en la sangre ¿de quién? De Jesús, el Mesías de Israel. Por esa razón, mis hermanos, así, todo aquel que pretenda pertenecer a lo que es, hermanos, las verdaderas congregaciones del Dios de Israel y de su Mesías, deben practicar lo que ellos practicaron. Así lo dijo un judío. ¿Quién? Filipenses capítulo 4, verso 9. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, verso 9. Filipenses capítulo 4, verso 9. Dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Este es el consejo de un judío, el apóstol Pablo. Todo aquel que pretenda pertenecer a las verdaderas congregaciones del Dios de Israel y de su Mesías, debemos practicar, hermanos, lo que ellos practicaron. Así lo dijo el apóstol Pablo. Mi pregunta es, después de que el apóstol Pablo recibió la revelación del Maestro Jesús cuando fuera hacia Damasco y le revelara lo que era el plan divino de Dios por medio de la incorporación a los gentiles junto con su pueblo, ¿practicó el apóstol Pablo alguna tradición judía? No, ya no. ¿Por qué? Porque inclusive hay una cita que dice que todo lo que él había venido haciendo lo tenía ¿por qué? Por estiércol. Imagínense hasta qué grado. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo es un varón que no es muy reconocido, aceptado dentro del judaísmo. Pero no es otra cosa, hermanos, que este varón, el apóstol Pablo, precisamente formó parte de todos aquellos que recibieron al Mesías Jesús, que creyeron en su nombre, y ahora, hermanos, nos han hablado acerca de nuestro Redentor. Apocalipsis 14, verso 12. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, aquellos que dicen que el antiguo pacto, llamado la ley, los mandamientos y todas aquellas cosas, ya no se tiene que obedecer, esta parte de las Sagradas Escrituras podría, hermanos, estarnos dando la clave también para saber que nuestras raíces, hermanos, espirituales son judías. Capítulo 22, verso 14, ya también conocemos ese verso. Que todos aquellos que son bienaventurados, los que guardan los mandamientos de Dios, porque entrarán por las puertas ¿de qué? De la ciudad. Todos los que guardan los mandamientos de Dios. Bien. Antes de poder continuar, hermanos, con esta enseñanza, vamos a entonar una alabanza al Todopoderoso, a nuestro Dios. Lo vamos a hacer a través de vuestros himnarios. Vamos a entonar a nuestro Dios esta alabanza, el número 5 de vuestros himnarios.
la esperanza. Número 5 de vuestros himnarios. Amén. Cantemos. Si en tu corazón hay una esperanza que en todo judío hace palpitar, y en su oración mira hacia el oriente, busca con amor la ciudad de Sión. Nuestra fe y felicidad es volver al país de Abraham, tierra de mi Dios, y eterna esperanza del rey David, padre del Mesías. Tierra de mi Dios, y eterna esperanza del rey David, padre del Mesías. Escuchad, hermanos, hijos de Israel, la voz divina de vuestros profetas, que a todos nos dicen: tendréis que volver a Jerusalén, a Jerusalén. Nuestra fe y felicidad de volver al país de Abraham, tierra de mi Dios, y eterna esperanza del rey David, padre del Mesías. Tierra de mi Dios, y eterna esperanza del rey David, padre del Mesías. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Y es así, hermanos, como hemos visto, que todo aquel que pretenda pertenecer verdaderamente a las congregaciones del Dios de Israel y que sus bases, sus raíces espirituales sean judías, tiene que practicar lo que se debe practicar de acuerdo a la ley, de acuerdo a los profetas, de acuerdo a lo que un varón como el apóstol Pablo nos dijera. Todo lo que visteis, recibisteis en mí, esto haced. Y entonces el Dios de paz será ¿con quién? Con cada uno de vosotros. A estas congregaciones, hermanos, o a esta congregación de gracia, el apóstol Pablo, que nos mencionaba a través de lo que vimos en Romanos, también el apóstol Juan, a esta congregación de gracia, Juan el teólogo, la ve en visión bajo un número, los 144,000 señalados. Estos se unen, hermanos, a otros personajes, vestidos de ropas blancas, de todo linaje, de todo pueblo, lengua y nación. Dice Apocalipsis, capítulo 7, versos 4 al 9. Apocalipsis, capítulo 7, verso 4 al 9. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de las tribus de los hijos de Israel. Y de cada tribu nos va mencionando 12,000 señalados. Y lo hace de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isachar, Zabulón, José y Benjamín. El verso 8. Y dice el verso 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lengua,
que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y palmas en sus manos. A esta congregación de gracia, el apóstol Juan, en una visión, los ve con un número de 144,000 señalados. A estos hermanos se unieron quienes, otros personajes, como vimos los versos 9, ahora verso 13 y verso 14. Dice así: y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Todo linaje, pueblo y nación. Para explicar, hermanos, cómo los gentiles fueron colocados en la plataforma del judaísmo, el apóstol Pablo, recordemos, que utiliza una figura del acebuche y de la oliva, comparando al pueblo judío con un gran árbol de oliva y al pueblo gentil con una planta silvestre como el ¿qué? Como el acebuche, que sin formar parte de la oliva, fuimos colocados allí por el poder ¿de quién? De Dios. Y esto ya cada uno de vosotros lo ha conocido. Romanos capítulo 11, verso 17 y 18. Romanos, y aquí vemos cómo se encuentra esta conversión de los gentiles y cómo se llevará a cabo la restauración del pueblo hebreo. Dice capítulo 11, versos 17 y 18. Y si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas contra las ramas, sabes que no sustentas tú ¿a quién? A la raíz, sino la raíz a ti. Verso 24. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Nosotros no le podemos o no nos podemos saltar, hermanos, o no podemos entrar por las ventanas o por cualquier otro lado de lo que nosotros pensemos en manera doctrinal o espiritual, sino es bajo las raíces hebreas, las raíces judías, de acuerdo al judaísmo bíblico que marca la ley, los salmos y los profetas. Ahora, ojo y atención, no es la tradición la que nos hace formar parte de las comunidades judías, judío, israelita, sino el ¿qué? El cumplimiento a sus mandamientos para formar parte de un nuevo pacto con un solo pueblo, alabando a Dios en espíritu y en verdad. No es la tradición. No quiere decir que para que yo sea incorporado al pueblo judío, tengo que vestirme tradicionalmente como ¿qué? Como judío. No quiere decir que para que yo sea salvo, tenga que circuncidarme. Todo esto lo vamos a ver y a recordar también más adelante en otra de las enseñanzas. Hoy, hermanos, para que formamos parte de estas comunidades como judíos israelitas, tiene que ser a través del cumplimiento a los mandamientos de nuestro Dios, y de esa manera formaremos parte de un nuevo pacto en un solo pueblo, alabando a Dios en espíritu y en verdad. Primera de Corintios capítulo 7 verso 19. Primera de Corintios capítulo 7 verso 19.
7:19. Dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Este es lo importante. Para todos aquellos que decís en comunidades israelitas, sus raíces espirituales son judías, pero de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, no a la tradición. Gálatas capítulo 6, 15. Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, sino a través de ese nuevo pacto hecho con el Mesías Jesús, con su pueblo, y al cual hemos sido incorporados. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 27 al 29. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Y eso está hablando de un gentil hacia un judío, natural, que es rebelde, que sigue siendo parte de la congregación de Dios del desierto, que se rebelaron y fueron desobedientes y no se mantuvieron en los preceptos de nuestro Dios, puede de alguna forma juzgar al mismo pueblo. Pero también recuerde el gentil, lo leímos en Romanos capítulo 11, no te jactes contra las ramas, porque si tú te jactas, poderoso es Dios, para las ramas naturales volverlas a ¿qué? A ingerir o a injertar. Entonces, tanto de las ambas partes debe de haber ¿qué? Tolerancia, prudencia, respeto y amor en el Mesías Jesús. Dice el verso 28, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Por eso, hermanos, decimos que si nosotros somos judíos israelitas, pertenecemos, hermanos, a las comunidades del Dios de Israel, cuyas bases, cuyas raíces espirituales son judías, porque precisamente la doctrina que profesamos es la doctrina del Dios de Israel, que le ha sido dada a su pueblo desde el patriarca Abraham, a toda su descendencia, y que se ha mantenido obediente y firme, a la cual hoy hemos conocido por medio de ¿quién? De Jesús el Mesías, cuando envía a todos aquellos con el mandamiento, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y doctrinarlos, dice la Escritura. Id y doctrinad. Esta doctrina tiene raíces judías. Amén. Bien, para ir finalizando, a estas congregaciones, hermanos, judías del Brit Hadashah o del Pacto Renovado, cuyo principal fundamento es el Mesías Jesús de Nazaret, tiene sus raíces judías, formadas por todos aquellos que la recibieron, y ésta abre sus puertas para que entre más gente que quiera escapar a la gran tribulación. Repito, las congregaciones judías del Brit Hadashah, su fundamento es el Mesías Jesús y sus raíces son judías. Y estas forman parte de aquellos que recibieron al Mesías Jesús, y estas abren la puerta para que pueda entrar más gente que quiera escapar de la gran tribulación. Hechos capítulo 13, verso 46. Por eso, en Hechos capítulo 13, verso 46, se dijo lo siguiente. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad,
era menester que se os hablase de la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Capítulo 14, verso 27 del mismo libro. 14, 27. Dice así: y habiendo llegado, reunido la iglesia, la congregación, la sinagoga, el lugar, porque aquí iglesia, ya está en el idioma griego de iglesia, que también significa asamblea, pero bueno, dentro de lo que estamos hablando, dice, reunida la iglesia o la congregación, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Dice de esta manera: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y si queremos escapar a ellos, hermanos, necesitamos creer en el Mesías Jesús y saber que toda doctrina que tenemos tiene, hermanos, sus raíces espirituales judías, ya que pronto, hermanos, se va a cerrar la puerta de la salvación para que nadie más pueda entrar. Luego entonces cerramos. Nuestras raíces espirituales son judías. Romanos 16 es la última lectura, verso 16 al 27. Romanos 16, 16 al 27. Dice así, que son una de las cartas que el apóstol Pablo que manda a la congregación de Roma, que estaba en Roma, y que les dice lo siguiente. Oigan, pongan atención. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias, las congregaciones, las sinagogas del Dios de Israel, las sinagogas o iglesias del Mesías, del Cristo. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Cualquiera que esté en contra de la doctrina del Dios de Israel, a través de generar disensiones y contiendas con respecto a tradiciones y mandamientos de hombre, cuidado, apartaos de ellos, dice verso 18, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio, y Jasón, y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Saludaos Gallo, mi huésped, y toda la iglesia. Saludaos Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarando que todo lo que la gente, para que obedezcan a la fe, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Esta eran las salutaciones de todas las congregaciones. Por lo cual, próximas enseñanzas, hermanos, vamos a ir
abarcando ahora, si ya vimos que nuestras raíces espirituales son judías, a lo mejor surge la pregunta. Entonces, ¿somos judíos? Si yo digo que soy judío, me van a confundir con un judío tradicional, o si practico la tradición, o iba a empezar a lo mejor alguna inquietud. Pero bien, próxima enseñanza, ¿quién es judío y qué es ser judío? Amén. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra y a todos y cada uno de vosotros. Vamos a ponernos de pie para finalizar por medio de la oración y recibir la bendición. Inclinemos vuestra cerviz. Bendito Dios que mora sobre las alturas, Dios de nuestros padres en la fe, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Gracias te damos, Todopoderoso, por este gran momento, por tu grande misericordia, por tu bondad, porque nos has concedido el hálito de la vida, escudriñar tu palabra. Y ahora, eterno Dios, saber verdaderamente cuáles son nuestras bases, en qué posición nos encontramos y reconocer, eterno Dios, las palabras de tu Hijo amado Jesús cuando dijera: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y toda esta doctrina que tenemos, Señor, gracias te damos por que nos hayas seleccionado o hayas considerado, Señor, nuestra vida para formar parte de todas aquellas tus comunidades, Señor, en la redondez de la tierra. Protégenos, ampáranos y cuídanos, porque todas estas cosas, Señor, te las rogamos y te las suplicamos por aquel gran nombre dado debajo del cielo para llegarnos a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, por quien bendito seas juntamente con tu Santo y bendito Espíritu, desde ahora y por todos los siglos de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, así como nos encontramos, vamos a inclinar vuestra cerviz para participar de la bendición sacerdotal. Todos inclinando vuestra cerviz. Amén. Y Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer Yahvé su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Yahvé alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Con la misma reverencia, vamos a bendecir a nuestro Dios y participar de la bendición apostólica. Inclinados todos. Bendito Adonai Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, y diga todo el pueblo, amén y amén. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Amén. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Bien, hermanos, que el Eterno bendiga vuestro camino, que el Eterno bendiga vuestra semana, que derrame en cada uno de vosotros la salud, la bendición, sobre todo a nuestros hermanos, y desde extremo a extremo del país, donde hay hijos que le aman en espíritu y en verdad, y que se reúnen en el Shabbat para escuchar su palabra, que Dios les bendiga. A todas las comunidades, donde quiera que se encuentren. Que la paz, el amor de Dios, sea con todos y cada uno de vosotros. Amén. Paz a vosotros.